Muy buenos días, bienvenido a Semilla de Amor en este nuestro canal Alimento para mi Espíritu. Reiteramos nuestra cordial invitación para que te suscribas a nuestro canal de YouTube. En estos tiempos de crisis y de dificultad, nosotros y la humanidad misma está en unas búsquedas de respuestas, de soluciones, de conceptos que les permitan entender la situación que estamos viviendo por causa de esta pandemia. Sin embargo, para nosotros es muy importante saber qué dice la palabra del Señor con respecto a estos tiempos, a esta dificultad que estamos pasando. Por eso hemos titulado la palabra de hoy, esta semilla, la hemos titulado ¿Qué dice la palabra en estos tiempos de crisis? Vamos a tratar de hacer un recorrido muy breve de algunos versículos bíblicos que nos hablan de estas situaciones de crisis, de estos momentos difíciles. La palabra nos dice lo primero es que nosotros debemos ser procesados. La crisis es parte del proceso para todo cristiano. Dice la palabra del Señor en Santiago capítulo 1, versículo 2-3, versión del lenguaje actual. Hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Entonces, lo que nos está diciendo la palabra con referencia a las crisis son dos cosas. Lo primero, que las crisis son parte de los procesos de los seres humanos, pero especialmente de los cristianos, de los que creemos en Cristo Jesús. Porque para nosotros representa esa crisis, esa dificultad, un proceso de formación, un proceso de confianza, un proceso en el que nosotros aprenderemos a soportar las dificultades que vendrán en el futuro. Pero no solamente para nosotros, sino que nosotros somos llamados a enseñar a otros y a la humanidad misma estos procesos para que sean fortalecidos y siempre tengan mayor capacidad de soportar las dificultades, soportarlas en función de la búsqueda de la solución y soportarlas en función de tener paciencia mientras la solución opera y llega a su punto de eficacia total. Entonces, lo primero que nosotros debemos reconocer en la palabra en estos tiempos de crisis es que la palabra nos dice a los creyentes, a los cristianos, nos dice que la prueba, la dificultad y la crisis es un proceso de preparación. Segundo, la palabra también nos dice que nosotros debemos confiar en los momentos de crisis, en los momentos de dificultad. Nahum capítulo 1 versículo 7 dice, nuestro Dios es bondadoso y cuida de los que en Él confían. En momentos de angustia, Él nos brinda protección. Entonces, lo segundo que nos dice la palabra como muy importante para tener en cuenta es que nosotros debemos confiar en el Señor porque Él reconoce a quienes confían en Él. Él los conoce y los cuida y les brinda protección en esos tiempos de dificultad y tiempos de crisis. Entonces, la palabra nos dice, somos procesados a través de las crisis y de las dificultades, pero también debemos confiar en que Dios en esos procesos de dificultad también nos va a brindar su protección y Él será bondadoso con quienes confiamos en el Señor en tiempos de dificultad. La palabra también me dice que nosotros no debemos temer. Dentro de los tiempos de crisis, la palabra me dice, no debemos temer. Deuteronomio capítulo 31, versículo 6, dice la palabra, sean fuertes y valientes, pues Dios peleará por ustedes. No tengan miedo de esos países, porque Dios no los abandonará. Cuando hablamos de no temer, tenemos que encontrar en este versículo tres conceptos diferentes. Nos dice primero que debemos tener una actitud.
¿Cuál es la actitud? Es de ser fuertes y de ser valientes. Entonces nos está diciendo que nos paremos rectos, mirando al cielo, confiando en el Señor, como nos dijo en el versículo pasado, y siendo valientes. Esto habla de superar nuestros temores, de superar nuestras debilidades, de superar la angustia que el mundo nos quiere vender a través de la información y de la desinformación. Pero otra cosa que nos da claridad el Señor es que la confianza que nosotros depositamos en Él es para que Él pelee las batallas por nosotros. Ninguno de nosotros en este momento y en estas circunstancias de la pandemia tenemos la oportunidad de intervenir en la solución de este problema, a no ser que seamos científicos de alto nivel, a no ser que trabajemos en un laboratorio químico que esté haciendo este tipo de investigación. Todo el resto de humanidad estaremos simplemente a la expectativa sin poder hacer nada. Esa impotencia debilita nuestra confianza, pero la palabra me está enseñando que yo debo ser fuerte y valiente porque Dios va a pelear esa batalla por mí si yo confío en Él. Y por tanto no debo tener miedo de ese enemigo. Y no debo tener miedo porque Él me da la razón también, porque Él me dice que Él, si yo confío en el Señor, no me abandonará. Entonces nos pide una actitud de fortaleza y de valentía. Nos pide confiar para que Él pelee por nosotros. Pero adicionalmente que desechemos el miedo porque Él no nos va a abandonar. Eso dice la palabra del Señor en esos tiempos de crisis. Cuarto, dice la palabra del Señor que el Señor nos va a posesionar. Todo este proceso, todas estas pruebas, todas estas crisis, todas estas dificultades que nosotros pasamos, terminarán por posesionarnos, por darnos la posición correcta en el mundo, en la sociedad, en la familia y en el universo mismo. Dice la palabra del Señor, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Pero después de que ustedes hayan sufrido por un poco tiempo, esto quiere decir temporal, la prueba es temporal. Dios hará que todo vuelva a estar bien y que ustedes nunca dejen de confiar en Él. Les dará fuerzas para que no se desanimen y hará que siempre estén seguros de lo que creen. Recuerden que Dios nos ha elegido por medio de Jesucristo para que formemos parte de su maravilloso reino. Entonces, ¿qué es lo que nos está tratando de decir la palabra? Si en la crisis, si en la dificultad, nosotros confiamos en el Señor y como vimos en el versículo anterior, tenemos una actitud de esfuerzo, de valentía, confiamos en el Señor para que Él pelee por nosotros, vamos a sufrir, vamos a padecer y vamos a pasar crisis por un periodo corto de tiempo. Siempre el sufrimiento en este mundo es temporal. El premio es eterno. Pero dice la palabra que después de este tiempo, Él nos dará, nos enseñará a confiar en Él, ¿sí? Para que todo esté bien. Nos enseñará y nos dará fuerzas para que no nos desanimemos. Y nos enseñará a tener confianza y a creer en lo que hemos aprendido de su palabra. Lo que nos está diciendo es que Él nos va a posesionar. ¿Dónde? En su reino. Que después de este proceso, de estas dificultades y de estas crisis, Él nos posesiona en su reino. Pero también la palabra me enseña y me dice que no hay ninguna prueba superior a mis fuerzas. Primera de Corintios 10:13 dice, ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido y pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que pueden soportar. Además, cuando vengan las tentaciones, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas y así podrán resistir. Entonces, vamos a resumir. ¿Qué dice la palabra del Señor con referencia a las crisis? Dice que seremos procesados a través de ello, pero que debemos confiar en el Señor, que no debemos temer, que nos posesionará después de la crisis en victoria, pero que adicionalmente tenemos garantía de que ninguna de estas crisis será superior a nuestras fuerzas en Cristo Jesús.
Amén, amén y amén.